There are 5 participants on the call, including you. You are joining your conference as a participant. For a menu of available commands, press *#. Acompañarnos ahora. Esta es la segunda charla que hacemos en español para padres de niños recientemente diagnosticados con algún tipo de pérdida auditiva o hipoacusia. Lo que estamos tratando es de que sean charlas en serie, como para ir capacitando a los padres en la parte de exámenes auditivos, en la terminología, y que cuando ellos asistan a las citas audiológicas se sientan más seguros en la información que reciben, la puedan entender mejor, y de esa manera siempre padres mejor informados toman mejores decisiones. Mi nombre es Alejandra Udauri, soy audióloga, originalmente soy de Ecuador. Trabajo en audiología pediátrica e implantes cocleares desde el 2003. Tengo una pasión por la audición y el lenguaje, así que quería contarles un poquito más de los exámenes que realizamos en la parte audiológica, concentrarnos en qué tipos de pruebas hacemos, qué significa cada prueba, y que esto les sirva a los padres como una guía para cuando visitan a los audiólogos se puedan informar un poquito mejor. ¿Cómo les paso la diapositiva? Ya me olvidé. Te lo voy a pasar, disculpa, se me olvidó. Ya lo tienes. Perfecto, gracias. Bueno, entonces estas charlas están dirigidas para padres. El vocabulario que vamos a utilizar es un vocabulario audiológico, porque la idea es que se familiaricen con la terminología y un poquito explicarles qué cada uno de estos términos significa. El motivo es que el futuro de sus hijos lo deciden ustedes, y si ustedes están bien informados van a tomar mejores decisiones. La razón por la que ponemos mucho énfasis en capacitar a los padres es porque las pérdidas auditivas, aunque sean leves, tienen un impacto negativo en la comunicación, y la comunicación es la clave del aprendizaje, y el que un niño se puede comunicar es esencial para que pueda aprender. El objetivo principal, como habíamos hablado, es ofrecerles información imparcial. Específicamente para la sesión de ahora es que los participantes aprendan sobre las pruebas audiológicas, los posibles resultados, qué significan, el audiograma en detalle y los términos que utilizamos. Obviamente cuando uno visita a un profesional le habla con términos médicos, audiológicos, y a veces uno se siente totalmente abrumado con el vocabulario y tratando de mantenerse al día con lo que eso significa. Entonces, esperamos que esta charla haga ese proceso un poquito más fácil. Creo que lo más importante es que recopilemos algunas cosas de lo que habíamos aprendido en la charla anterior, y es que las pruebas de diagnóstico audiológico se clasifican en 2, y son objetivas y subjetivas. Las objetivas, la base de eso es que no necesitan de la colaboración del paciente, es decir, que podemos evaluar a un niño aunque esté dormido, no necesitamos que el paciente haga nada. Los equipos se encargan de realizar el examen. Las pruebas subjetivas son pruebas en las que requerimos de la participación del paciente, es decir, requerimos que el niño venga, realice una acción en respuesta al estímulo, un juego. El paciente o el niño está totalmente involucrado en la prueba de forma activa. Entonces, basándonos en eso, quería que discutamos ahora 4 pruebas que son básicas en la evaluación audiológica pediátrica, y que también son las pruebas que ustedes van a ver a lo largo de los años. Es decir, cuando un niño se diagnostica con una hipoacusia al nacer o en los primeros años de vida, el monitoreo de la audición es esencial. Entonces, estas pruebas se van a repetir de una u otra manera en los siguientes años. Entonces, es súper importante que sepamos qué significa,
qué es lo que los profesionales buscamos con estas pruebas y cuando les contamos a los padres los resultados, que ustedes sepan exactamente de lo que estamos hablando, porque son términos que van a oír con frecuencia. Para enlistar un poquito, puse la terminología en español y en inglés: la timpanometría o tympanometry, emisiones otoacústicas o acoustic emissions, potenciales de bocados auditivos o auditory bulk potentials o the ABR, audiograma o audiograma. La timpanometría es una prueba muy común, por lo general es al inicio de cada evaluación, evalúa el estado del oído medio y dura un par de minutos. No duele. Como podemos ver en la foto, es simplemente una oliva que se inserta en el canal y lo que hace es poner presión positiva y negativa para evaluar cómo se mueve el tímpano. Esta prueba, dependiendo en el caso pediátrico, dependiendo cómo los niños están familiarizados con el audiólogo, con la clínica, por lo general es la prueba que escogemos para empezar, porque de entrada queremos saber si el oído medio tiene un problema o no. ¿Por qué queremos saber eso? Porque los problemas de oído medio son muy comunes en los niños. ¿Y cuáles son esos problemas? Es básicamente mucosidad detrás del tímpano. Nos interesa saber que el oído medio, que es una cavidad que debería estar llena de aire, esté así y no esté llena de mucosidad, porque eso quiere decir que el sonido no va a pasar de como esperamos que pase, como debería pasar, y eso va a alterar los resultados. Entonces, si el niño colabora y está familiarizado y no está ansioso, por lo general es la prueba que escogemos para empezar. De entrada queremos saber cómo está el oído medio. Obviamente, antes de la timpanometría vamos a realizar otoscopía, que es la examinación visual del oído con un otoscopio, ver que no haya secreción, que el pabellón auditivo, es decir, la oreja sea normal, el canal auditivo externo esté normal. Entonces, digamos que el examen visual se ha dado. El siguiente examen que escogemos por lo general es una timpanometría, como les dije, para descartar problemas de oído medio. En la timpanometría, estos son los resultados que podemos encontrar. Estamos hablando netamente de la población pediátrica. Entonces, en la curva verde podemos ver lo normal. Ese pico quiere decir que el tímpano se mueve como esperamos. La curva roja quiere decir que hay una falta de movimiento del tímpano y eso sugiere que hay tal vez mucosidad o fluido detrás del tímpano. Cuando vemos la línea azul plana y el volumen del canal auditivo es muy alto, como podemos ver en este caso, en el caso de la línea azul, lo que sugiere es que el tímpano tiene una perforación. Entonces, estas tres cosas son muy importantes para nosotros porque nos da la magnitud. Si tenemos una curva verde con un pico dentro de lo que llamamos normal, quiere decir que no hay una patología evidente en el oído medio y que el sonido debe viajar desde el oído externo a través del oído medio al oído interno. Entonces quiere decir que asumimos que no hay un obstáculo en el trayecto. Cuando tenemos una prueba, un resultado como la curva roja, que sugiere que hay una acumulación de fluido o mucosidad detrás del tímpano, entonces eso ya nos pone en alerta de que los resultados que obtengamos probablemente van a estar afectados por esta mucosidad. ¿Por qué? Porque quiere decir que el sonido no va a viajar de la misma manera entre el oído externo y el oído medio, porque tenemos este obstáculo el sonido no va a viajar entre el oído externo y el oído interno, porque hay un posible obstáculo en el oído medio. Y si tenemos la otra curva, la curva azul, entonces tenemos una perforación timpánica y eso también afecta la forma en que el tímpano vibra.
El tímpano tiene que, la anatomía, el oído es tan perfecto que la anatomía está diseñada para que el tímpano vibre, eso causa una vibración de la cadena auricular y eso causa la vibración de las membranas al entrar al oído interno. Entonces, este examen es muy básico, dura pocos minutos, pero a la vez nos da información muy importante para saber si podemos continuar con la evaluación y también qué podemos esperar de los resultados, si nuestros resultados van a estar afectados o no por alguna patología en el oído medio. ¿Qué nos dice básicamente el audiograma? Si el oído está intacto o existe una perforación, si hay fluido, si hay presión negativa o si el tímpano vibra como debe vibrar para transmitir el sonido. La siguiente prueba que tenemos son las mediciones optoacústicas. Estas las utilizamos al inicio en la etapa de diagnóstico, pero también las utilizamos como monitoreo, especialmente en el caso de niños que tienen algún tipo de desorden específico como neuropatía auditiva o niños que están atravesando procesos como quimioterapia, porque esta prueba toma solo algunos minutos, no duele, requiere que el ambiente esté silencioso y refleja el funcionamiento de las células ciliadas externas del oído interno. Aquí hay un error en la diapositiva porque debería ser oído interno en vez de oído medio. Pero básicamente lo que nos dice es que estas células están funcionando y esto se puede interpretar, estas células funcionan y nos dan la presencia de emisiones autoacústicas en audición normal o en hipoacusias leves. Lo que quiere decir que esto contribuye al diagnóstico de una hipoacusia moderada o peor. Y es muy importante en la etapa del diagnóstico y también la podemos utilizar en la etapa del monitoreo en los años siguientes, pero al inicio nos ayuda muchísimo, especialmente cuando sospechamos de neuropatías auditivas. La otra ventaja de esta prueba es que si tenemos un oído medio que funciona normalmente y tenemos la presencia de emisiones autoacústicas, es un examen. Hemos hecho 2 exámenes que nos han aportado con muchísima información y nos ha tomado 10 minutos, 15 minutos los 2 exámenes. Entonces, en el caso de la evaluación pediátrica, escoger los exámenes en relación al tiempo es importante porque un niño probablemente no colabore por 1 hora. Entonces, si llega un bebé y está dormido y podemos hacer timpanometría y emisiones autoacústicas antes de que se despierte, es un gran avance. O si es un niño que tal vez está ansioso, no quiere estar en la sala, está un poquito enfermo o es la primera vez que viene a la consulta. Mientras más pruebas podamos realizar que nos aporten diferente información en el menor tiempo posible, es mejor para poder poner la fotografía completa, ¿no? Para poder tener el cuadro completo. Por lo general, las emisiones autoacústicas se reflejan como en un gráfico como el que tenemos enfrente y básicamente podemos ver que tenemos emisiones presentes, pero también tenemos en el lado del inferior derecho podemos ver que hay respuesta, pero es muy baja y muy cercana al umbral de ruido. Entonces esas se consideran emisiones ausentes. Pero las que tenemos en la parte media y superior izquierda, que son respuestas muy claras y muy superiores al nivel de ruido, eso nos da un resultado de emisiones presentes. Hay algunas veces que podemos correlacionar la presencia de emisiones autoacústicas con el audiograma de un niño. Estas pruebas que hasta aquí hemos discutido, la timpanometría y las emisiones autoacústicas,
hablamos de pruebas objetivas, es decir, que el niño no necesitamos de la colaboración del paciente, duran segundos y es más, estas pruebas se manejan desde el equipo audiológico que utilizamos. La presencia de estas emisiones nos sugiere el funcionamiento adecuado de las células ciliadas externas, nos ayuda a descartar hipoacusias sensoriales moderadas a profundas, contribuye a la identificación de neuropatías auditivas, que básicamente estas son hipoacusias en las que los niños oyen, pero la transmisión entre el oído y la corteza hay algún tipo de sincronización, que lo que oyen en realidad no es suficientemente bueno para el procesamiento de sonidos y la adquisición del lenguaje. Una cosa importante es saber que las emisiones autoacústicas pueden desaparecer con el tiempo, es decir, que un niño puede presentar emisiones en los primeros meses de vida y esas emisiones pueden desaparecer si lo volvemos a evaluar al año, 2 años. La siguiente prueba objetiva son los potenciales de evocados auditivos o el ADR. Por lo general requiere que el paciente esté dormido o sedado. Entonces, en los niños pequeños, menores de 6 meses, es muy fácil realizar en sueño natural. Por lo general lo que hacemos es tratar de ponernos de acuerdo con los padres en una hora en que el niño por lo general tome la siesta. Les decimos a los padres que traten de privarle del sueño, ¿sabes?, la noche anterior, que el niño llegue cansado, que llegue con hambre, que no vaya a dormir en el camino al hospital, que no le dejen dormir en la sala de espera. Entonces el niño pasa a la sala de evaluación, se le prepara para el examen, le damos de comer y el niño se queda dormido y el examen se puede realizar totalmente en sueño natural. Entre los 6 y los 2 años, esto todavía es posible hacerlo en sueño natural. El único problema es que los niños duermen menos durante el día. Entonces, cuadrar los tiempos y conseguir que un niño se duerma por lo menos media hora a 1 hora en el hospital para realizar el examen, esa es la parte que se complica. Pero cuando son menores de 6 meses, por lo general duermen la mayor parte del día, entonces la prueba es mucho más fácil. La parte logística y coordinar con los padres es mucho más fácil. Cuando los niños cuando no podemos realizar esta prueba en sueño natural, entonces la siguiente opción es sedar al paciente. Aquí el punto clave es que siempre en un equipo de diagnóstico pediátrico lo que pensamos y la razón que nos motiva a sedar a un niño tiene que ser una duda grande de que este niño pueda tener una pérdida auditiva. Es decir, que el niño vino a una timpanometría, no tenía patología de oído medio, es decir, su oído medio funcionaba bien, no tenía otitis, no tenía mucosidad detrás del tímpano. La siguiente prueba es de emisiones otoacústicas y el niño no tiene emisiones otoacústicas. Entonces, en la presencia de un oído medio normal, la ausencia de emisiones otoacústicas, que es el funcionamiento de células en el oído interno, entonces esa es la primera alarma de que algo probablemente no está bien. Además, el niño probablemente no pasó el examen el screening neonatal o hay algún tipo de preocupación de los padres o de algún otro profesional involucrado en el caso. Entonces, eso nos da dudas suficientes como para poder sustentar la opción de sedación. Sedar a un niño porque queremos realizarle un potencial evocado no es una decisión que tomamos muy al azar. Por lo general es algo basado en el riesgo y en la duda de que este niño
en realidad pueda tener un problema significativo de audición. Entonces, una vez que se decide que la sedación es el mejor camino para poder realizar este examen y para poder tener resultados concretos, objetivos, de cuáles son los umbrales auditivos del paciente. Entonces, por lo general, los niños, antes de que esto se dé, han tenido una consulta con el otorrinolaringólogo, han sido referidos por el otorrino, ha conversado con el pediatra, se ha descartado otros problemas médicos que tal vez sean una contraindicación para el procedimiento, pero si todo cuadra y todos estamos en la misma página y realmente tenemos preocupación de que este paciente tenga un problema auditivo, entonces continuamos a la siguiente etapa, que es la sedación y realizar el examen. Por lo general esto se realiza en el hospital del día, los niños vienen, están en comunicación con el pediatra, los anestesiólogos. Una vez sedados, empieza el examen, se colocan electrodos en la frente, en la parte de atrás de los oídos o en las orejitas, cerca de los aretes, de la zona donde ponemos los aretes más o menos, y se pone la estimulación auditiva en el canal auditivo y empieza el examen. Hay algunos tipos de potenciales evocados, entonces tenemos potenciales de clics, de frecuencia específica y estado estable. Lo más importante, el mensaje que quiero que se lleven es que esta es una prueba objetiva, nos va a dar información individual de cada oído, nos va a ayudar a descartar si hay una pérdida relacionada a algún tipo de neuropatía auditiva y nos va a dar umbrales de la audición del niño, es decir, nos va a decir este niño en tales frecuencias tiene tales umbrales, es decir, tiene umbrales dentro de lo normal, tiene una posible pérdida auditiva, tiene una pérdida auditiva moderada, severa, profunda, y nos va a dar información de cada oído. Entonces, por lo general, cuando un niño viene a este tipo de examen, se van a realizar por lo menos 2 de los 3 tipos de potencial evocados. Entonces, un niño va a salir con los resultados de un potencial con clics, con frecuencia específica, y probablemente también de estado estable. Entonces, por lo menos 2 de los 3 y si no los 3 tipos. Porque realmente esa es la información completa del examen que nos ayuda a, como les decía antes, a completar el cuadro completo, el cuadro de la situación del paciente. Este examen nos dice cómo viaja el sonido desde el oído a través del tronco cerebral. Cómo se dirige hacia la corteza cerebral. Esta es la foto de cómo se ven las respuestas de este examen. Entonces podemos ver que se usan números romanos para determinar las curvas. Podemos ver que tenemos la curva 1, el pico 1, 2, 3, 4 y 5. En la parte superior estamos estimulando a 70 decibeles, que es más o menos es un nivel alto. Entonces podemos ver que los picos están marcados, están bien definidos y están en el tiempo y en el lugar donde esperamos que estén. Conforme vamos reduciendo el volumen y ustedes ven que vamos disminuyendo de 70 decibeles a 60, 40, 30, ustedes ven que las curvas los picos ya no están tan definidos y hacia el final ya solo marcamos el pico 5. El pico 5 tal vez es el más importante en la selección del umbral auditivo. Entonces, estos picos determinan de dónde viene la respuesta. Entonces, el pico 1 quiere decir que viene más cercano al oído interno, el pico 5 es más hacia el tronco cerebral. Lo más importante aquí es, como profesionales, lo que estamos buscando es que estos picos estén bien definidos,
aparezcan en el tiempo donde esperamos que aparezcan en función del volumen al que estamos presentando el estímulo. Y en el caso de las pérdidas auditivas, en vez de ver picos, lo que vemos es una curva plana. Entonces, por lo general, lo que estamos viendo ahorita es el resultado de un potencial auditivo de clics normal. Pero en este mismo examen, en el caso de un paciente con hipoacusia, en vez de ver esos picos, por lo general, no los vamos a ver tan bien definidos, y lo que vamos a ver son curvas más planas, donde es muy difícil identificar los picos, que básicamente lo que eso representa es la ausencia de respuesta. ¿Qué nos dice el potencial evocado auditivo? Nos provee información acerca de los umbrales de audición en diferentes frecuencias y en cada oído. El patrón de las respuestas, las curvas, lo que estábamos discutiendo ahorita, contribuye al diagnóstico y a la identificación de la zona de la lesión, es decir, si es más hacia el oído interno o más en el tronco cerebral, y contribuyen al diagnóstico. Hoy en día son muy utilizados para el diagnóstico de la neuropatía auditiva. La siguiente prueba, que es la audiometría. De las 4 pruebas que vamos a discutir el día de hoy, la audiometría es la única prueba subjetiva. Las otras 3, la timpanometría, las emisiones autoacústicas y los potenciales evocados, son pruebas objetivas, es decir, no requieren de la colaboración del paciente. La audiometría es una prueba subjetiva, entonces esa es la prueba en la que los niños vienen, entran a la sala, por lo general son evaluados por 2 audiólogos. Uno es el que evalúa y el otro es el que le distrae al niño. Dependiendo de la edad del niño, escogemos el tipo de audiometría, si vamos a realizar un VRA, que es Visual Reinforced Audiometry, o si vamos a realizar un CPA, que es un Conditioned Play Audiometry. La primera, el VRA, es la audiometría en la que condicionamos a que los niños escuchen un estímulo y regresen a ver y se prende un muñequito, una luz, que es el refuerzo visual. Entonces, cada vez que el niño escucha el sonido, regresa a ver y nosotros marcamos eso como una respuesta. Por lo general usamos el VRA a partir desde los 6 a 7 meses. Lo que se necesita es que el niño tenga la motricidad suficiente, una para poder sentarse y la otra la motricidad en el cuello para poder girar la cabeza y mirar en el plano lateral, en el plano horizontal. Entonces, por lo general tiene que ser sobre los 6 a 7 meses. Usamos esta prueba hasta más o menos los 2 años, cuando les cambiamos al CPA, que es el condicionamiento de juego, y es cuando les enseñamos a que oyen un estímulo y siguen el juego, es decir, oyen el sonido y ponen un cubo en el balde, o oyen un sonido y ponen la ficha en la taza, cosas así. La audiometría requiere de la colaboración del paciente, entonces a veces, dependiendo de la edad del niño, dependiendo de la experiencia del niño en el examen, hay veces que nos puede tomar 2 y 3 sesiones completar una audiometría, especialmente en los niños pequeños y especialmente en la etapa del diagnóstico. Es indispensable para el diagnóstico inicial y esto quiero recalcar porque una cosa es lo que los exámenes objetivos nos dicen. El primer examen, la timpanometría, nos dice que no hay patología del oído medio. El segundo examen, las emisiones autoacústicas ausentes, nos dice que hay un problema en el oído interno. En el siguiente examen, en el potencial evocado, una curva plana, una onda plana nos dice que hay una ausencia de respuesta y que probablemente esos umbrales están alterados. Ahora, lo más importante es que todo lo que estas pruebas nos dicen, nosotros podemos correlacionar o podemos empatar con lo que vemos que el niño realiza en la sala, en el consultorio.
Es decir, si yo tengo estas 3 pruebas que apuntan a que hay una pérdida auditiva, yo quiero asegurarme que el niño se comporta y el niño responde a sonidos que se relacionan a los otros resultados de las pruebas. Lo que no puedo tener es un conjunto de pruebas objetivas que apunten hacia una pérdida auditiva y en la audiometría el niño reacciona a niveles normales. Entonces, esa incoherencia entre las pruebas lo que me va a dar es una alarma, porque algo está mal. Mis 3 pruebas anteriores no se pueden haber equivocado las 3. Entonces, tal vez el niño en el consultorio, tal vez de la forma en la que le estamos evaluando, el niño nos está dando falsos negativos o falsos positivos. Es decir, las respuestas que el niño nos da no son reales. Lo más importante es que tenemos que correlacionar las pruebas, es decir, la audiometría tiene que correlacionar con las otras. El caso opuesto de esto puede ser que el niño tengamos un potencial evocado en el que hay no respuesta, en el que no hay ninguna respuesta, y el niño viene, condiciona muy bien para la prueba y nos da mejores respuestas que las que habíamos encontrado en las otras pruebas. Entonces, por lo general, lo que hacemos en esa situación es repetir la audiometría, porque al final del día es muy importante lo que vemos que el niño hace, es decir, funcionalmente cómo el niño reacciona a la estimulación auditiva y lo que tratamos es que todas estas pruebas se correlacionen la una con la otra. Es uno de los conceptos que habíamos hablado en la charla anterior, la importancia de combinar pruebas y de que en el diagnóstico pediátrico se usa una batería de pruebas, es decir, no es que el niño viene, se hace una prueba y está diagnosticado con hipoacusia. Tiene que venir y se realizan varias pruebas y algunas de esas pruebas se van a repetir porque el diagnóstico es un diagnóstico serio y va a tener un impacto en el programa de rehabilitación y en algunas de las opciones que los padres van a tomar para este niño. Entonces, qué tan certero es el diagnóstico tiene un impacto significativo en el futuro de este niño. Entonces, yo creo que esto es lo más importante en recalcar, especialmente para los padres que no se frustren, que al principio en la etapa del diagnóstico tienen que venir algunas pruebas y tal vez se generan dudas y tenemos que repetir la prueba. Repetir pruebas en el diagnóstico de niños es algo bueno, porque lo que queremos como profesionales, mi responsabilidad es dar un diagnóstico certero y es asegurarme que los resultados que estamos compartiendo con los padres son lo más cercanos a lo real, porque en base a estos resultados los padres van a tomar decisiones muy importantes en el futuro de su hijo en cuanto a métodos de comunicación, modos de comunicación, decisiones escolares, decisiones de amplificación. Entonces, es un gran compromiso, pero obviamente requerimos de la cooperación de los padres, de que los padres entiendan que la evaluación pediátrica es un poquito más compleja de lo que parece y involucra varios profesionales, involucra varias sesiones, involucra varias pruebas. Y esto lo que hace es simplemente, lo que como profesionales lo que queremos es asegurarnos que los resultados que compartimos sean reales. Esta prueba sugiere los umbrales de audición y dependiendo de la edad del niño y del método que utilizamos podemos evaluar cada oído y podemos determinar el tipo y el grado o la severidad de la pérdida. Esto es como se ve un audiograma, el resultado de un audiograma, y podemos ver que en el eje vertical están los decibeles. Los decibeles es la medida que usamos para medir el nivel del sonido, es decir, es como decir el volumen.
Entre menos 10 a 20 es muy suave, 100, 120 decibeles es muy fuerte, se asemeja al motor, a la turbina de un avión, versus entre menos 10 y 20 el movimiento de las hojas de un árbol. Entonces, en el eje vertical podemos ver el volumen y en el eje horizontal podemos ver los tonos o las frecuencias. Entonces, los tonos graves son los tonos bajos, como decir un tambor, y los tonos agudos son los tonos altos, una flauta, pajaritos cantando. Dependiendo de la escala que se lea, pero la escala que tenemos aquí es tal vez una de las más comunes que usamos. La audición normal es entre 0 y 20 decibeles. Hay muchos profesionales que cuando evalúan a niños usan entre 0 y 15 para determinar lo que es normal. 20 para abajo es calificado como una pérdida leve. Entre 20 y 40 decibeles es una pérdida leve, de ahí tenemos pérdidas moderadas, pérdidas severas y pérdidas profundas. Como pueden ver, la parte que está en amarillo, que le llamamos el speech banana o la banana del habla, es la zona más importante en el audiograma porque ahí están resaltados los sonidos del habla. Entonces, especialmente en los niños, lo más importante es que queremos hacer que estos sonidos sean totalmente audibles, porque de eso va a depender el desarrollo del lenguaje oral. En el diagnóstico queremos determinar dónde están los umbrales de audición para poder decidir el tipo de amplificación, si esa es la ruta que se va a tomar. Y una vez que decidimos el tipo de amplificación, la meta es que podamos darle al niño acceso a toda esta zona amarilla, porque lo que nos interesa es que el niño tenga acceso al lenguaje. Los audífonos no están diseñados para que un niño oiga lo que se cae un alfiler, pero están diseñados para que un niño oiga lenguaje oral y lo oiga suficientemente bien para la adquisición del lenguaje. Lo que ya habíamos dicho, que nos dice un audiograma, nos dice el tipo de hipoacusia o pérdida auditiva, el grado o la severidad, y si es unilateral o bilateral. Las hipoacusias pueden ser conductivas, pueden ser neurosensoriales, pueden ser mixtas. Esto habíamos visto en detalle en la charla anterior, pero quería mantener aquí el cuadro. Hipoacusias, problemas de audición o pérdidas auditivas también se llaman hipoacusias, pueden ser bilaterales de 2 oídos, unilaterales de un oído, pueden ser de 3 tipos, conductivas, neurosensoriales y mixtas. Por lo general, las pérdidas conductivas se pueden manejar con tratamiento médico. Las pérdidas neurosensoriales en su mayoría son irreversibles. Y las pérdidas mixtas son pérdidas neurosensoriales que además tienen un componente auditivo, un componente conductivo. Este es un ejemplo de un audiograma y lo más importante que quería mencionar aquí es un poquito para que los padres se familiaricen con el gráfico. Las cruces las X quiere decir que es la evaluación del oído izquierdo, los círculos son la evaluación del oído derecho. En este caso podemos ver que hay una pérdida bilateral porque es en los 2 oídos. Sin embargo, es una pérdida leve a moderada en el oído izquierdo, que es el oído, las X en azul, y una pérdida severa en el oído derecho. Bueno, en resumen, lo que quisiera es que un poquito nos acordemos de los nuevos términos, las timpanometrías, emisiones ortoacústicas, potenciales de evocados, audiometrías. Las hipoacusias pueden ser unilaterales, un oído, bilaterales, 2 oídos, conductivas, neurosensoriales o mixtas. Lo más importante que quiero que
que se debe en el día de hoy es que hay pruebas subjetivas y hay pruebas objetivas. Lo que necesitamos es combinar estas pruebas y necesitamos que todas estas pruebas apunten hacia el mismo lugar. Es decir, que todo se correlacione y todo indique que un paciente tiene un problema específico. La combinación de pruebas hace que los diagnósticos sean certeros, minimizan el margen de error y en la población pediátrica es muy importante. Las pruebas necesarias en el diagnóstico, las pruebas que discutimos ahora son las más comunes en el diagnóstico pediátrico. Hay otras pruebas adicionales, pero estas son las que ustedes van a ver comúnmente en los reportes audiológicos y probablemente la timpanometría y las audiometrías son las que van a ver a lo largo de los años como las pruebas de elección para el monitoreo de la audición. Entonces, siempre que un niño viene, un niño que ya ha sido diagnosticado, usa sus audífonos, es decir, ya está encaminado y viene para sus controles semestrales o anuales, dependiendo de la edad y dependiendo del tipo de hipoacusia. Por lo general, lo que vamos a realizar es una timpanometría, una audiometría y vamos para determinar que el oído medio esté bien, para determinar que los umbrales auditivos no hayan cambiado. Y ahí, una vez que esas dos cosas básicas estén evaluadas, entonces nos vamos a concentrar en cómo está el tema de la percepción del lenguaje, cómo está la comprensión, cómo está el procesamiento, cómo está la calibración de los audífonos, hay algo que podemos cambiar. Pero estas dos pruebas van a determinar el curso de las siguientes pruebas. Estas son las pruebas de elección para el monitoreo. Como les decía, es el inicio y de acuerdo a esto vamos a continuar, dependiendo de la edad, dependiendo del tipo, dependiendo de la amplificación que cada niño tenga. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. Y si no, muchas gracias. Gracias, Alejandra, por la presentación. Voy a parar la grabación.